Bueno, ahora su Biblia, por favor, en el Salmo 133 que estábamos leyendo, como decía Ricardo bien, es un salmo muy conocido para nosotros. Pero hoy el Señor tiene algo para decirnos con respecto a eso y hoy hemos titulado el sermón de hoy "Cuando pienso que necesito estar solo". Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene, porque este salmo, dicho sea de paso, habla sobre la comunión, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Lo tiene abierto? Es un salmo muy conocido, pero también vale la pena tenerlo siempre ahí en su pantalla o en su Biblia. Dice Cántico Gradual de David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué lindo salmo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos inspira a poder sentirnos desafiados a una mejor calidad de vida. Ciertamente la soledad no es algo para lo cual hemos sido creados. Por lo tanto, hoy con tu palabra, ayúdanos a poder ver el valor de la comunión, ver el valor de estar juntos y caminar juntos. Que tu palabra, Señor, pueda hacer ese efecto maravilloso que tú has prometido de la transformación en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Para comprender a Dios, el ser humano necesita ver a otro ser humano. Para comprender a Dios, el ser humano necesita ver a otro ser humano. ¿Y por qué decimos eso? Porque solamente el ser humano expresa la imagen de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, yo puedo conocer aspectos de su naturaleza a través de una comunión contigo. Por eso nuestras amistades y nuestras hermandades son importantes. Son tan importantes y son tan valiosas y son tan fundamentales y son tan imprescindibles para funcionar, ni siquiera como iglesia, para funcionar como seres humanos. No debemos entonces y no podemos caminar solos. El ser humano es un ser que necesita de intimidad. Por eso confunde la necesidad de sexo con la necesidad de intimidad. Necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentirnos aceptados, necesitamos sentirnos acogidos, comprendidos, necesitamos sentirnos reconocidos, potenciados, necesitamos sentirnos cuidados, amados. El ser humano nació para vivir en comunidad. Algunos dicen que el factor más importante del crecimiento espiritual es la comunión. De hecho, ahí se prueba todo. Usted puede decir que ama al Señor, que usted cree en el Señor, que es su mejor y mayor pasión, etc. Pero si no lo pone a prueba con su hermano, entonces todo se cae. Por eso dice que el factor más importante para la madurez espiritual es la comunión. No hay factor que genere más frutos de crecimiento que nuestra intimidad con Dios. Y lo interesante es que la mayor bendición para un cristiano después de la salvación, como también el motivo de mayor alejamiento de la fe antes de la condenación, es la comunión. En esta comunión, en esta posibilidad de encontrarnos, nosotros nos vamos a herir mutuamente. Levante la mano a quien le he herido. No, mejor no. Algunos tímidamente levantan la mano, pero en estos años nos hemos herido. Claro que sí. No pretendo ser un pastor en el que no haya herido a nadie, en el que no haya tenido una desaveniencia, una disensión con alguien.
porque forma parte de nuestra naturaleza, porque somos seres complejos, somos seres humanos llenos de matices, llenos de defectos. Pero yo le quiero decir algo, que a pesar de nuestras heridas, los frutos son superiores a los dolores que hemos experimentado en nuestra comunión. Y eso usted no me lo puede negar. Los frutos siempre serán superiores. En este sentido, entonces, cuando piense que necesita estar solo, cuando he pensado que necesito estar solo, tal vez lo que yo necesito es sentirme acompañado. Tal vez lo que yo necesito es experimentar el milagro de la comunión. Philip Yancey decía algo. Yo me fui de la iglesia porque no encontré gracia. O porque encontré poca gracia. Eso decía él. Volví porque no encontré gracia en ningún otro lugar. Yo creo en el valor de la iglesia en ese sentido. Pongámonos en contexto. Las 12 tribus tenían jueces que gobernaban cada tribu, las 12 tribus de Israel. Tenían jueces que gobernaban cada tribu. Y la regla era que cada uno podía hacer lo que bien le parecía en relación al lugar y la forma de culto. En este sentido, entonces, después de muchas idas y vueltas, finalmente Israel pidió tener un rey. Y el Señor les dio al primer rey, que es Saúl. Y Saúl no fue un buen rey. Y conflictos internos comenzaron a pasar. Con la muerte de Saúl hubo una guerra civil y la tribu de Judá, la tribu del sur, eligió a David como rey. Pero las otras 11 tribus no lo quisieron elegir y eligieron a Isboset. Entonces se generó todo un problema después de un conflicto sangriento. Comenzó la guerra entre Judá y las 11 tribus. Y después de muchos años, finalmente David vence y es coronado como el rey de todo Israel. David se convirtió en un buen rey y finalmente se definió a Jerusalén como el lugar de adoración. Por fin el pueblo de Dios tenía un rey y tenía un lugar de adoración que era Jerusalén. Este salmo, al parecer, muestra la victoria de la unidad de las tribus que al fin podían tener un rey y podían tener un lugar de adoración. Al parecer, este salmo nos dice lo importante que es dejar de lado nuestras desavenencias, nuestros conflictos, nuestras soledades, querer hacer nuestro rancho aparte, querer vivir nuestra espiritualidad solos, en el que pensamos de que no necesitamos la iglesia, en el que pensamos que no necesitamos congregarnos, que no necesitamos estar juntos. Este salmo viene a desafiarnos, a decir que en el momento que tú pienses que necesitas estar solo, van a pasar algunas cosas. Y la primera es que posiblemente en el momento que tú pienses eso, vas a olvidar la belleza de la comunión. Miren lo que dice el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay cosas buenas, pero que no son agradables. Como por ejemplo, una cirugía, una operación, pasar por el quirófano es algo bueno, pero no conozco a nadie que haya dicho yo voy feliz a un quirófano. Si es cierto que hay cosas que no son agradables. Bueno, salvo, sí, es verdad. Salvo Rodrigo, que es anestesista y va feliz con su vocación. Tiene razón, Rodrigo. No voy a pensar en eso cuando escribí esto. Muy bien, pero hay cosas que son agradables, pero que no son buenas. Como el pecado, por ejemplo. De hecho, nosotros pecamos porque es rico pecar, pero está mal pecar. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una palabra que nos dice que ambas cosas funcionan cuando estamos juntos.
Es algo bueno, pero también es algo agradable. Y a mi modo de ver aquí, la palabra clave es habitar. ¿Por qué es? Porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Por qué es habitar? Porque habitar no es algo que yo haga por periodos cortos de tiempo, como un paseo o como un campamento, un retiro. Yo me acuerdo de mis retiros y mis campamentos. Somos todos amigos, pasan muchas cosas en los campamentos que después no se pueden contar en todo caso. Pero pasan muchas cosas en los campamentos donde uno es amigo, donde uno comienza a desarrollar las amistades, donde uno la pasa bien. Son 5 días geniales. Pero eso no es la vida. Un campamento no es la vida. Y habitar aquí se trata de algo mucho más. Es permanecer por un periodo indefinido de tiempo. Es residir. Yo le quiero decir algo y creo que voy prendiendo. En la iglesia hay una comunión en habitación. La iglesia funciona no por esas permanencias cortas. La iglesia funciona cuando nosotros decidimos residir, decidimos habitar por un tiempo indefinido. Hubo una época donde un querido amigo mío, que se llama Carlos Israel, el pastor Carlos Israel, tenían unas dificultades con su casa y nos pidieron a nosotros les ofrecimos vivir con nosotros el tiempo que sea necesario hasta que arreglaran su casa. Ese era un gran riesgo. Con Esther siempre decíamos lo mismo. Si ellos vienen, va a pasar una de dos. O nos convertimos en muy buenos amigos, o después de esta experiencia nunca más vamos a querer vernos. Y efectivamente pasaron 6 meses con nosotros, más o menos 6 meses con nosotros. Imagínense, ese era un reality. 2 familias pastorales con chicos pequeños, con bebés. Era un espectáculo nuestra casa patas para arriba. Hoy nosotros podemos decir que somos familia. Somos familia, somos demasiado cercanos porque experimentamos la posibilidad de residir. Ellos siguen viniendo a nuestra casa unos fines de semana y están 2 o 3 días. Pero no es lo mismo, porque pues están de paso. Pero esa experiencia de los 6 meses fue una experiencia genial. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando en una iglesia se consigue esto, es un milagro. Porque en una sociedad tan individualista como esta, cuando cada uno busca su propio bienestar, en una sociedad donde cada uno está buscando lo suyo, cuando ocurre esto en una iglesia es un milagro. La posibilidad de residir contigo, la posibilidad de permanecer contigo, la posibilidad de involucrarme contigo, es un milagro. Con todo lo que implica eso, con todos los riesgos, con la posibilidad de herirnos, con la posibilidad de maltratarnos, pero también con la posibilidad de amarnos, de acogernos, de buscar el bienestar del otro. Yo me acuerdo 1001 anécdotas que yo tengo con Carlos en nuestras formas de estudiar. Tenemos solamente una oficina en la casa, por lo tanto los dos teníamos que preparar los sermones todos los días, los dos teníamos que estudiar y él tenía una forma de estudiar y yo tenía otra. Al final encontramos una forma bastante extraña de estudiar que no se lo voy a contar, pero finalmente decidimos ser familia. Porque es una decisión que tiene que ver con una intervención que Dios hace para producir este milagro. Por lo tanto, es sobrenatural, es un milagro. Que usted y yo, con algunos de ustedes hemos tenido más distancias, con otros más cercanías. Pero es un milagro que seamos amigos, es un milagro que seamos hermanos. Somos gente compleja, somos amigos, somos hermanos y eso es un milagro. Pero el siguiente detalle es interesante porque dice habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo estaba buscando la palabra armonía y no la encontré por ningún lado. ¿Por qué? Porque la palabra es una sola. Juntos en armonía es una palabra, es una sola palabra, no son 2 palabras. ¿Y qué significa esta palabra? Cuando me metía al análisis de esta palabra, me encontré con algo precioso. Que es una palabra que tiene que ver con una acción, tiene que ver con un misterio que pasa cuando están juntos y es una comunidad en acción, están haciendo cosas juntos, no es solamente estar uno al lado del otro, juntos en armonía. Si estamos quietos, seguramente vamos a estar en armonía.
Pero la palabra aquí es juntos, pero en movimiento, intentando estar en armonía, intentando trabajar juntos en armonía. Eso es el desafío. Dije, claro, eso es la iglesia. Caminar juntos, servir juntos, pero intentar hacerlo en armonía. Pero el texto me está llevando a algo mucho más superior. Romanos 15, del 5 al 6 dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que plantea aquí? Plantea la idea de una misma emoción. No dice que tenemos que pensar igual. Eso es genial eso. No dice que tenemos que estar en todo de acuerdo. Pero que tenemos que tener una misma emoción. Un mismo sentir. Que amemos de igual manera a Cristo. Que nuestra pasión sea la gloria de Dios. No necesitamos estar de acuerdo con todo. Necesitamos sentir lo mismo. Según Jesucristo. Y esto me lleva a la típica idea que la tengo que plantear, porque lo plantean todos los comentaristas, que es la idea de una orquesta, es la idea de la música. Todos los instrumentos son diferentes en una orquesta, pero todos tocan una misma partitura, llenos de la misma emoción. Yo no entiendo a los músicos. Yo no entiendo cómo se pueden juntar horas a ensayar. ¿Qué les pasa? Horas. Yo no tengo esa capacidad. Ustedes ven que toco guitarra, pero toco 5 notas. Eso sería. Yo aprendí por un tema utilitario que necesitaba para el ministerio. Ya vamos a aprender, yo aprendí, y eso es. Pero no soy músico y detesto ensayar. Detesto con toda mi alma. El infierno para mí sería ensayar eternamente con un grupo de música. Es terrible, están ahí hay que hacer otra vez. Bueno, pero así es una nota, digo yo. ¿Qué le hace un acorde a la cuestión? No, es una cuestión, que ese acorde tiene que salir tal cual. Y tiene que salir con este arreglo, en este tiempo. No, yo no consigo. Pero hay algo en los músicos, que tienen solamente los músicos, que son como una raza especial, que se juntan y pueden estar horas y horas y horas, haciendo el mismo acorde, las mismas cosas, las mismas... Pero tienen la misma pasión, ¿se entiende, no? Están intentando todos hacer la misma cosa. Están intentando que esto, como puse aquí, tengan el mismo resultado deseado. Una armoniosa melodía y una armoniosa sinfonía. Yo creo que la iglesia, aunque muchos de los que estamos aquí, que no somos músicos, no lo podamos entender, lo que vemos como consecuencia o como resultado final, cuando se presenta efectivamente todo el grupo y tocan armoniosamente, uno dice, qué lindo suena. Pero en ese proceso ellos aprendieron a caminar juntos, a sonar bien, juntos, a través de un ensayo. ¿Cuál es la idea? Que cuando pienso que necesito estar solo, me olvido la belleza del milagro de estar juntos. Porque es un milagro. Es un milagro que gente... el Nico no está, y uno tiene que hablar de la gente cuando no está, ¿cierto? El Nico es un personaje con la música. Tiene sus cosas complicadas con la música. Tiene que ser de cierta manera. Y claro, choca con otra persona, tal vez en el grupo, con Dani. Y entonces, cuando no están de acuerdo, ellos van a tener que aprender a tocar juntos. Y ustedes los ven aquí tocando juntos amigablemente, pero el proceso es un proceso difícil. Pero tienen la misma emoción, tienen la misma pasión, están aprendiendo a caminar juntos. Entonces, es un milagro que Dani y Nico toquen juntos. Es un milagro. Como es un milagro que alguno de ustedes conmigo caminemos juntos. Es un milagro. Entonces, Dios nos está dando la posibilidad de tener un proyecto en común, de experimentar la idea milagrosa de ser familia. Yo quiero decir una frase que siempre lo dice mi papá.
A veces nosotros decimos que somos hermanos, pero ni siquiera somos amigos. Creo que tenemos que ir avanzando eso, hacia el milagro de la amistad, hacia el milagro de la idea de ser familia. Cuando pienso en estar solo, abandono la terapia de la hermandad. ¿Por qué es una terapia? Miren lo que dice versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando Dios le ordenó a Moisés que Aarón sea sumo sacerdote, le dio una serie de instrucciones. Le dijo que tomase el óleo de la unción y que lo derramara sobre su cabeza. Y que derramara todo el óleo para que, como decía Ricardo, le caiga todo el óleo, toda esa grasa encima. Y era una forma, es una forma de simbolizar la bendición de Dios, la bendición completa de Dios sobre Aarón, sobre el sumo sacerdote. Entonces era una forma de simbolizar que el Espíritu de Dios estaba capacitando a Aarón para el sagrado ministerio. Muy bien. Lo interesante es, usted sabe que a mí me gusta ver los detalles del texto, que no dice óleo. Dice él, ¿cuál es el adjetivo que pone ahí? El buen óleo. Interesante eso. ¿Por qué es un buen óleo? Porque el aceite de este salmo, el óleo, venía con una receta. Venía con una receta. Era un óleo especial, elaborado con especias caras, con un olor muy particular. Cuando yo dije venía con una receta, algunas hermanas de aquí me miraron diciendo, ¿qué receta es esa? ¿Cómo me podría servir? Bueno, está en Éxodo 30, 22 al 30. Si usted quiere la receta, está en Éxodo 30, del 22 al 30, para que lo anote. Muy bien. Dice que descendía en Aarón, pero con su aroma llegaba a todo el pueblo. Era tan perfumado, tenía tanto perfume, que cuando se derramaba ese óleo, se sentía su olor en muchos metros, a lo largo de todo el pueblo. Entonces, algo muy raro de encontrar, pero sumamente agradable de disfrutar. Esa es la idea de este óleo. Por eso, es una imagen que David utiliza con dos significados. El primero es el placer que tiene el oler un perfume agradable. ¿Usted ya ha ido alguna vez de viaje al extranjero? Si no, se lo cuento. Cuando uno entra a la parte de, ya pasa por migraciones y todo eso, entra a un lugar que se llama Duty Free. Y la primera parte de ese Duty Free está lleno de perfumes. Entonces, cuando uno entra por ahí, y como que uno se marea con tanto perfume, y se necesita unas cositas, unos platitos ahí que tienen café, para que se nos vaya un poco el olor. Cuando se prueba un perfume, uno prueba y ahí va haciendo. Es tan fuerte que uno no puede concentrarse con tanta variedad de perfumes. Pero es tan fuerte que uno sale de tanto olor y de tanto perfume. Cuentan los comentaristas que dice que el aroma era tan fuerte, que era inevitable sentirse mareado con tanto perfume que se destilaba. Muy bien. Pero el segundo significado también es interesante, que dice que desciende, dice el texto, y baja. Eso quiere decir que tenía que venir de arriba hacia abajo, como viniendo del cielo. ¿Y por qué les planteo esto? Porque la comunión, el estar juntos, es parte de la gracia. El estar juntos es un regalo que viene del cielo hacia nosotros. Y va a ser tan abundante que no va a pasar desapercibido. Pero no solamente esto, sino que el óleo es el símbolo del Espíritu. Produce cura, produce alivio, produce sanidad. El óleo era usado como cosmético, pero también era usado como remedio y como unción espiritual. La iglesia de Corinto, por ejemplo, estaba enferma. ¿Y sabe por qué estaba
enferma porque no había comunión entre los hermanos. Miren lo que dice 1 Corintios 11. Cuando no se discierne el cuerpo del Señor, cuando crees que no se considera la comunión, dice el texto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Si nosotros no constituimos una iglesia llena de comunión, de la posibilidad de caminar juntos, el texto dice que vamos a tener muchos enfermos y muchos debilitados entre nosotros. Pero también donde hay comunión hay cura. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. ¿Por qué digo que es una terapia? Porque tenemos que engancharnos en esta dinámica. Abandonamos la posibilidad de la cura, abandonamos la posibilidad de la sanidad cuando no estamos juntos. Atrevámonos a vivir esta terapia de que el olor de la gracia de Dios pueda inundar a toda la iglesia. Cuando pienso que necesito estar solo, desaprovecho el rocío de la restauración. Esta es la parte que más me gusta. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón es el monte más alto de Israel y está a 300 kilómetros al norte de Sión. Sus cumbres casi siempre están cubiertos de nieve y es la humedad que se produce en su base que llega hacia arriba y ahí produce un rocío denso y abundante a sus partes más bajas. ¿Cuál es el detalle aquí? Que parece que a veces una corriente de aire frío que recorre la cordillera traslada esta humedad hacia el sur, hacia el monte Sión. Hermón era húmedo, Sión era seco, era árido, pero estaban a una distancia muy larga, 300 kilómetros. Pero dice que una corriente de aire frío recorre la cordillera y traslada esta humedad hacia el sur, hacia Sión. Y esta es una imagen que le hace recordar a David a todas las tribus del norte viniendo hacia Jerusalén. Y dice, esto es así es como funciona. Cuando antes estaban separados, cuando antes estaban en conflicto, es como ver ese rocío que viene desde Hermón y llega a Sión, desde el norte hacia el sur, cuando estas 11 tribus no querían saber nada de nosotros, pero ahora tenemos un rey, tenemos un lugar de adoración. Estas 11 tribus no querían saber nada de nosotros, pero ahí comienzan a caminar hacia Jerusalén. Es como un rocío que llega a Jerusalén. Yo quiero animarlo a usted, quiero animarnos a nosotros, a que en los momentos en el que los conflictos aparezcan, en el momento que las disensiones aparezcan, en el momento que las ganas de separarnos aparezcan, que nuestra comunión sea como un rocío. Pero ¿cuál es la característica del rocío? Sin alarde, que es sin truenos, que es sin relámpagos. Es constante y abundante. En los tiempos de dificultad nosotros no necesitamos relámpagos, no necesitamos truenos, no necesitamos grandes lluvias. Necesitamos continuar caminando juntos, como el rocío. ¿Se ha dado cuenta usted cómo es cuando cae un rocío? Te empapa absolutamente todo. Tú caminas unos pocos metros y te empapa absolutamente todo. Es constante, es abundante, es sin alarde, pero está presente. Yo le quiero invitar
a que en los momentos difíciles nosotros busquemos el rocío de la comunión para experimentar la restauración. Y nosotros, yo quiero ser súper honesto con usted en relación a esto. Nosotros en esta iglesia ya hemos experimentado eso. Y hemos sido testigos de que un rocío constante y abundante puede restaurar una relación. Y yo creo en eso. Yo no creo en el perdón, yo no creo en la restauración automática. Uno pide perdón y queda todo solucionado. El perdón es el primer paso. Pero a partir de ahí es un rocío constante y abundante, desde lo húmedo a lo seco, para restaurar. Nosotros necesitamos experimentar más eso. Si alguna vez usted tiene una disensión, alguna dificultad con alguien de la iglesia, con el consistorio, con la iglesia en sí, no se vaya. Permítanos recomponer las relaciones de manera constante y de manera abundante. Cuando pensamos que necesitamos estar solos, desaprovechamos la verdadera amistad que es discreta, constante y restauradora. Pero el texto termina de manera maravillosa. Cuando pienso que necesito estar solo, pierdo la bendición de la promesa. Miren lo que dice la última parte. Porque allí, en Sión, envía Jehová bendición y vida eterna. A los montes de Sión, el Señor envía bendición y vida eterna. Que a su vez es el propósito de toda armonía. La bendición y la vida eterna. Lo llamativo aquí es que Sión en la Biblia es llamada como la ciudad de David y también es llamada como la ciudad de Dios. Sión originalmente era una fortaleza y David venció y se la quitó o se la capturó de los jebuseos. Y a partir de ahí es llamada la ciudad de David. Cuando se construyó el templo de Salomón, Sión se convirtió en sinónimo del templo y del área que lo rodeaba. Luego se usó para referirse al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que en Sión, en el pueblo de Dios, recae una bendición especial, muy singular y muy particular. Quiero que me acompañe en el Salmo 87. Miren lo que dice el Salmo 87. El cimiento de Dios, su cimiento, está en el monte santo. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas me han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué habla de cosas gloriosas en Sión? ¿Qué es lo que pasó en Sión? ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que históricamente ha pasado en el monte Sión? Es porque hay un cimiento que Dios coloca. Hay una fortaleza que Dios coloca en la iglesia cuando decidimos estar juntos. Hay una bendición que Dios coloca cuando nosotros decidimos estar juntos. Y aparentemente este cimiento, esta roca, tiene que ver con un personaje histórico. Un personaje que lo significa todo para nosotros. Yo no hago eso, pero vaya a 1 de Pedro 2:6. Que yo le tengo que llevar a los textos que me llevó a entender de que bendición y vida eterna no es solamente sentirnos bien. 1 de Pedro 2:6 dice que el Señor, el Salmo 87 dice que el cimiento está en el monte de Sión. ¿Cuál es ese cimiento? 1 de Pedro 2:6. He aquí,
Pongo en Sión a Jesucristo, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermoso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Que cuando estamos juntos, Jesús está presente en medio nuestro. Jesús se hace presente en medio nuestro. ¿Quieres sentir a Jesús? Tenemos que estar juntos. Tenemos que caminar juntos. ¿Quiere conocerme mejor a Jesús? Dios ha puesto este cimiento, esta roca en este monte santo. Si hay alguna dificultad entre ustedes, tal vez en la familia, caminemos juntos. Jesús se hace presente. Hay un texto que nosotros utilizamos y que tal vez está mal interpretado cuando dice cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí está Jesús, ¿cierto? Y se utiliza cuando somos pocos. Cuando somos pocos, como que calma nuestra ansiedad. Y dice, bueno, sí, la palabra dice cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy. Así que hermanos, Jesús está en medio de ellos. En realidad ese texto habla de perdón, de disciplina. Pero un mejor texto para sustentar la presencia de Jesús cuando estamos juntos es este texto. Porque allí, en el monte Sión, en Jerusalén, Dios ha puesto el cimiento histórico de la mejor unidad que nosotros podemos experimentar, que es la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une finalmente. Entonces, es mi deseo que lo que ocurría en Jerusalén también ocurra aquí, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Debemos comenzar a estar más juntos. Cuando pensamos que necesitamos estar solos, nos perdemos la bendición de la promesa que es Jesucristo en medio de nosotros. De que Jesús en medio nuestro esté curando, esté restaurando, esté sanando. Que el Señor nos ayude. Que en el momento que usted piense que necesita estar solo, es posible que se está perdiendo esta bendición. La belleza de la comunión, la terapia de la hermandad, el rocío de la restauración y la bendición de la promesa de que Jesús efectivamente sea nuestra única fuente de unidad. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga en este sentido. ¿Oramos? Querido Dios, nosotros te damos gracias por ser una iglesia unida. Y la verdad que el hecho de que seamos una iglesia unida tiene que ver con un milagro que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por descender cada semana a este lugar. Porque hemos visto cómo desciende constante y abundantemente tu bendición en medio nuestro. Señor, yo te doy gracias. Porque a pesar de las disensiones, a pesar de los problemas y conflictos que hemos tenido en esta iglesia, hemos sabido experimentar la restauración que solamente puede venir de ti. Señor, en nuestro presente y en nuestro futuro, ayúdanos como iglesia a seguir manteniendo y guardando esta unidad del Espíritu. Que cuando alguien piense que necesita estar solo, que como iglesia podamos acoger, podamos cuidar, podamos amar, podamos proteger. Ayúdanos, Señor, a que podamos experimentar a Jesús cuando estamos juntos. Gracias, Señor, por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.